básicamente formado por laringe, todo lo que viene a partir de la laringe para abajo, ¿no? Pues tráquea, bronquios, bronquiolos y alveolos, ¿no? Todo lo que es inferior. Vamos a mirar un poquito aquí lo siguiente. Tenemos nuestra tráquea, que es un conducto básicamente que está formado, tiene una estructura de cartílagos, ¿no? Cartílagos que tienen forma de C, ¿no? ¿Cuánto mide la tráquea? 13, 14 más o menos, ¿no? ¿Sí? Tiene una estructura cartilaginosa y la tráquea después se va a continuar con los bronquios. Los bronquios tienen una porción interna y una porción externa. Externa al pulmón, interna al pulmón. La porción externa al pulmón es muy similar a la tráquea, básicamente, en cuanto a estructura, ¿sí? Muy similar. Aquí vemos la carina traqueal, y luego los bronquios, cuando entran en el pulmón, el cartílago empieza a terminar, ¿sí? Empieza a terminar el cartílago. Luego de los bronquios se vuelven conductos menores, pasan a ser bronquiolos, ¿sí? Bronquiolos propiamente dicho, ¿no? Después de los bronquiolos se forman los bronquiolos terminales y después de los bronquiolos terminales vienen los bronquiolos respiratorios. Y finalmente, después de los bronquiolos respiratorios, vienen los alveolos. Esta es la secuencia, ¿no? A nivel anatómico, lo básico, ¿no? Los bronquios pueden ser primarios, secundarios, terciarios, ¿no? Esa es la secuencia aquí. Tráquea, bronquios, bronquiolos, bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios y alveolos. El aire va a venir desde arriba, el oxígeno viene de arriba y va pasando hasta llegar a los alveolos, y cuando llegan los alveolos necesita dejar a alguien el oxígeno. ¿A quién le pasa el oxígeno? ¿Quién va a receber oxígeno? La sangre, ¿no? Entonces, perto de los alveolos tiene que haber sangre. O sea, que tiene que haber capilares que lleven sangre, específicamente células sanguíneas, los eritrocitos, para que pueda haber la troca de gases. Aquí oxígeno y sale dióxido de carbono. O sea, es la secuencia que necesitamos tener. ¿Ok? Muy bien. Todo esto es un conducto, ¿sí? Todo es un conducto que, para analizarlo mejor, necesitamos hacer un corte a nivel transversal, ¿sí? Y haciendo un corte transversal de tráquea, vamos a encontrarnos con lo siguiente, ¿sí? Corte transversal. Tenemos a la tráquea, que es un tubo. Ese tubo básicamente tiene una luz, y esa luz está revestido por la primera capa, que se conoce como mucosa. Esa es la primera capa que encontramos, ¿sí? Entonces, la capa más interna se conoce como mucosa. ¿Por qué se conoce como mucosa? Porque es un revestimiento interno que produce moho. ¿Ok? La mucosa tenía dos componentes, ¿recuerdan? Epitelio y lámina propia. Lámina propia. Tejido conectivo lazo.
¿Okay? ¿Cuál es el epitelio de la tráquea? Pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, llamado también epitelio respiratorio, epitelio PCC, ¿no? Haciendo un esquema aquí, vamos a tener mi membrana basal y tenemos las células que son de tipo pseudo. No todas las células alcanzan la superficie, era lo característico, ¿no? Debajo del epitelio tenemos a la lámina propia, que es el tejido conectivo laxo. ¿Sí? Este es el esquema de lámina propia. Que é a submucosa, não, professor? Todavía no. Aquí, mira, ¿cómo es tu nombre? Denilson. Denilson, mira. Aquí esto es básicamente mucosa. El epitelio que ves aquí y la lámina propia que ves aquí. Mucosa, ¿ok? La primera capa. ¿Para qué sirve la lámina propia aquí? Para nutrir a el epitelio. Sim. ¿Qué podemos encontrar también en la lámina propia? Vasos sanguíneos, Vasos sanguíneos, nervios, venas, células, ¿sí? Esa es la primera capa donde ocurre la inflamación. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un corte, después se hincha. ¿Dónde está ocurriendo la batalla de inflamación? Aquí, la lámina propia. Por ejemplo, si ese fuese el epitelio de la piel, que es plano estratificado, pasa un bicho, aquí ocurre la inflamación. Então tem células de defesa. También hay células de defensa, exactamente, eso mismo. Porque la primera barrera contra cualquier microbio es el epitelio. La segunda barrera, lámina propia. Pasó la lámina propia y puede llegar a la submucosa donde hay muchos vasos. Y ahí podemos tener una infección ya generalizada. Aquí también hay vasos, pero aquí los vasos son muy pequeños todavía. ¿Sí? Aí é só de nutrição. Vamos a mirar. ¿Eh? Aí seria mais vasos para nutrição. Para nutrir el propio epitelio aquí. ¿Sí? Muy bien. Después, y si yo le pregunto, ¿cuál es el tipo celular que encontramos? El tipo celular que vamos a ver es esto que tenemos aquí. El epitelio de la tráquea contiene ese tipo de células. Los 5 tipos de células que analizamos hace rato. ¿Está? Sí. Muy bien. Eso dentro de la mucosa. Segunda capa. La segunda capa queda debajo de la mucosa y se conoce como submucosa. Esta sería la capa submucosa. Queda alrededor. ¿Para qué tenemos este tejido aquí? Este tejido sirve como un tejido de resistencia, de sostén. Para eso tiene que ser más firme que la mucosa. Es un tejido conocido como submucosa. En el 90% de los casos, la submucosa suele ser tejido conectivo, denso, irregular. Que es denso, que es un poco más firme, ¿ok? ¿Cuál es el tejido conectivo denso y irregular que pueden ustedes tocar? El de la piel. Ustedes tocan la piel, antes de tocar el músculo, eso que está ahí abajo, hay un poco de tejido conectivo denso. Más o menos eso es lo que está debajo de la mucosa. ¿Sí? La submucosa. Solo que la tráquea es una excepción. No es denso irregular propiamente, sino que es un tejido laxo, pero un poco más denso que el tejido que está encima de él, que es el laxo. ¿Ok? Vamos a mirar aquí. Aquí vemos la submucosa en amarillo. Esto es submucosa. ¿Sí? Es un tejido. También es un tejido laxo igual a este, solo que un poco más denso. Un poco más de fibras de colágeno.
Fibras de colágeno. Exactamente, porque hay más fibras de colágeno. ¿Ah? Sí. En la práctica no tienes TCD, ¿no? No es denso irregular. No es denso irregular. Es laxo. Laxo. Poco más denso que la lámina propia. Y esa densidad es gradual, ¿no? ¿Tá? Va pasando aquí. Ahora, ¿para qué sirve la submucosa de los órganos? La submucosa de los órganos sirve para darle ahí por resistencia, protección, pero también para que los vasos más grandes puedan llegar en esa zona, ¿sí? Y también, aquí vamos a encontrar entonces vasos, podemos encontrar nervios, ¿sí? Podemos encontrar nervios, podemos encontrar glándulas, ¿sí? Y en el caso de la tráquea son glándulas mixtas. ¿A qué se hace referencia eso? Glándulas serosa y mucosa. ¿Cómo sería la glándula serosa? Una glándula serosa tiene formato de pizza de pepperoni, ¿sí? Núcleo más redondito. Y la glándula mucosa tiene formato de una flor, ¿sí? Y los núcleos son más lateralizados, ¿sí? ¿Tá? A veces se ve normalmente mucosa con semiluna serosa. Semiluna porque parece una media luna y así. Esto es la glándula mucosa, esto es la serosa. Así se puede ver, ¿no? ¿Para qué sirve? El moco ya saben para qué, ¿no? Pegamento, trampa, ¿sí? Y la porción serosa para limpieza de ese epitelio, protección, porque tiene enzimas, tiene proteínas que van a proteger esa región. ¿Ok? Glándulas mixtas entonces en la tráquea, ¿no? Encontramos glándulas también, ¿sí? Y vasos aquí. Oye, siguiente capa es una capa que le da una resistencia, básicamente el esqueleto de la tráquea. ¿Cuál es el esqueleto de la tráquea? El cartílago, que es particular porque tiene formato de C. Es un cartílago que tiene formato de C, lo vemos así. C, o también llamado anillo incompleto, ¿no? Anillo incompleto. Cartílago en formato de C. Tercera capa, cartílago. ¿Qué tipo de cartílago? Hialino. Sí, cartílago y hialino en C. ¿Sí? Cartílago es avascular, ¿no? Se olviden que un cartílago es un tejido avascular, se nutre por el pericondrio que está envuelto, Muy bien, y última capa que envuelve a toda la tráquea, que es como su cápsula, que es como su fascia, como la fascia del músculo. ¿Sí? Esta capa es un tejido conectivo denso irregular que envuelve todo y se conoce como capa adventicia. Tejido conectivo denso irregular. ¿Qué se encuentra en esa capa? Y ahí podemos encontrar todo lo que se puede encontrar en un tejido conectivo denso irregular: vasos, nervios, tejido adiposo, algunas que otras células, fibroblastos. También, exactamente, porque por ahí llega, ¿no? Y ustedes ven una zona aquí en el fondo que está incompleta, está abierta. Esta zona se cierra por un pequeño pedazo de músculo, ¿sí? Músculo que va a fechar esa parte, que va a unir exactamente a los anillos. Es músculo de tipo liso.
Pero ese músculo no es una capa, por eso no lo incluimos como una capa, porque él solamente el fascia, esa parte, ¿ok? Eso lo están cerrando ahí. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Vamos a mirar en la vida real cómo lo vemos. En la vida real vemos así, ¿no? Esto es tráquea. Lo primero que me llama la atención, ¿qué es? El cartílago en formato de C. ¿Para qué sirve este cartílago? ¿Cuál es la función del cartílago? Soporte, sustento para que la tráquea no se colapse por el aire que pasa. Entonces, le da resistencia ahí, firme, para que no colapse, ¿sí? Luego, vemos aquí la capa más interna, se conoce como mucosa. Luego la capa de abajo, mucosa. Tercera capa, cartilaginosa, y la capa más externa, adventicia. Aquí atrás se puede ver un poco de músculo liso. ¿Por qué? Porque aquí atrás, recuerdan que detrás de la tráquea hay el esófago. ¿Sí? ¿Está? Muy bien, más cerca. Vamos a mirar aquí esto, ¿no? Estamos viendo epitelio PCC, esto es mucosa. Aquí se ve submucosa, en donde podemos observar, en la cual podemos observar básicamente las glándulas. Estas son glándulas mucosas, aquí glándulas serosas. ¿Sí? Submucosa. Y la capa más interna aquí es cartílago. Cartílago y anillo. Y finalmente la capa adventicia. Entonces, pericondrio aquí, que directamente se continúa con la adventicia, porque ambos son tejidos conectivos. ¿Ok? Tengo aquí, tensión regular. ¿La adventicia tiene glóbulo también o no? No, la adventicia no. Las glándulas tienen que tener una salida, ¿sí? Y normalmente las glándulas están o en la submucosa para que alcance la mucosa o en la mucosa misma. ¿Sí? La adventicia normalmente no contiene glándulas de ningún órgano, básicamente. ¿Sí? Muy bien, después llegamos aquí. Esta es una imagen de. ¿Cómo se llama esta imagen aquí? Es decir, más completo, algo más completo. Muy bien, algo más completo. Esta imagen. Pues no, ya fuimos muy lejos, ¿eh? Eso es mucosa, epitelio, lámina propia. Esto es mucosa, ¿ok? Mucosa. Entonces lo que yo estoy viendo aquí es mucosa. Esto es mucosa, epitelio más lámina propia. Miren, ¿esto qué es? La membrana basal, ¿no? Normalmente en los epitelios nosotros no conseguimos ver así la membrana basal. Aquí se ve demasiado bien, ¿ok? Porque la tráquea es un órgano que tiene esa característica. Otro órgano, por ejemplo, también que se ve bien es la córnea, el ojo, ¿sí? Se puede ver así la membrana basal, porque esta membrana basal sirve de barrera por las sustancias que nosotros inhalamos en el aire, sirve como una barrera, ¿eh? Las personas que fuman, por ejemplo, o que están expuestas a sustancias tóxicas, pueden tener una barrera, una membrana basal más gruesa, porque su cuerpo tiene que formar una barrera más potente, ¿sí?
Después pasamos aquí a la imagen. Vamos a mirar. ¿Qué estamos mirando aquí? Mucosa y submucosa. Esto es básicamente mucosa aquí y a partir de aquí es submucosa. Profesor, ¿cómo vos podés identificar? Si recuerdan que la mucosa se caracterizaba porque tenía más células y el tejido conectivo denso, un poco más denso, tiene más fibras. Un poco más denso por eso. ¿Sí? Muy bien. Aquí estamos viendo epitelio y algo que quiero recalcar aquí, ¿no? Por ejemplo, nosotros respiramos algo aquí, el aire, con huella, ¿no? Con polvo, entra un bicho por el aire que estamos respirando. Ese bicho, ¿qué pasó ahí? No pasó nada grave, ¿no? Cuidado para no. Muy bien, no importa. No se distraigan, no se distraigan. Era solo para levantar un poquito. Ahora, por ejemplo, respiramos, entra un bicho, el bicho, cualquier molécula, cualquier microbio, no entra directamente a nuestra circulación. ¿Por qué? Porque primeramente tenemos una barrera aquí, ¿no? ¿Cuál es la primera barrera? Epitelio. Esa es la primera barrera. ¿Sí? Primera barrera, porque la función del epitelio era función de barrera, no se olviden. Pero puede ser que el bicho logre atravesar. Si consigue atravesar, se encuentra con la membrana basal. Consigue atravesar la membrana basal y se va a encontrar ¿dónde? Se va a colgar aquí en la lámina propia. ¿Ok? Solo en la lámina propia, si ustedes ven, por ejemplo, a ver, ¿qué son estas células? Estas células, estas. ¿Recuerdan cómo? Tienen estas células, estas, aquí estas. Voy a dibujar aquí, vamos a ver si recordamos este formato. Célula que tiene núcleo grande, no tiene gránulos, son los linfocitos. Muy bien, estos son linfocitos. ¿Para qué sirven los linfocitos? ¿Cuál es la función? Es una función de defensa en general, ¿no? Una función de defensa. Ahora, entonces el bicho puede encontrarse con una segunda barrera que vemos aquí. Varios linfocitos están haciendo una barrera, ¿no? Están formando otra barrera, ¿no? Barrera de defensa. Que está formando una barrera, forma otra barrera, y esto va a permitir que justamente defienda, ¿no? Para que el bicho no pase a zonas más profundas, ¿sí? No pase a zonas más profundas, ¿sí? Como nosotros tenemos aquí un conjunto de células iguales, ¿cómo se llama el conjunto de células? Conocemos como tejidos. Y como estas células son del sistema linfático, se conoce como tejido linfático. ¿Ok? Porque son del sistema linfático. En el sistema linfático tenemos una variedad de tejidos linfáticos, ¿sí? Este específicamente así, este conjunto de células, se conoce como tejido linfático difuso, ¿sí? Asociado a otro tejido. ¿Cuál es el tejido que tenemos ahí? Mucosa respiratoria en este caso.
¿Okay? Tejido linfático difuso asociado a mucosa. Para resumir, podemos decir, para facilitar un poco la vida, MALT. ¿Sí? Tejido linfático asociado a mucosa, MALT. Vamos a ver ahora. Pasa que existen varios tipos de mucosas, ¿no? Porque dijimos que había mucosa respiratoria, mucosa digestiva, mucosa vaginal, mucosa traqueal, varios tipos de mucosas, ¿sí? Y para poder hacer bien específico de qué tipo de mucosa es, al del sistema respiratorio podemos llamarle de VALV, ¿sí? Que es tejido linfático asociado a bronquios. Pues profesor, esa aquí es tráquea. Sí, pero lo que pasa es que primero se descubrió que eran los bronquios que había más, y de ahí decidieron llamarle a todo lo que es el sistema respiratorio, se decidió llamar VALV. ¿Ok? Todo lo que era el sistema respiratorio. Hoy día que está adelante. A todo lo que es el sistema respiratorio se decidió llamarle el VALV. Asociado a mucosa bronquial. ¿Sí? Pero como no es en el bronquio, usamos el término VALV para nombrar a todo lo que es la vía respiratoria. O sea, ese tejido linfático que se encuentra en la mucosa de las vías respiratorias. Eso es un índice importante, ¿no? Porque normalmente no puede haber, si yo tomo una muestra histológica de tráquea, yo no puedo encontrar muchos linfocitos, ¿sí? Hay una población considerable, ¿no? Si encuentro muchos, ¿qué significa eso? Puede ser que haya algún tipo de inflamación que necesitó que muchos linfocitos migren hasta la zona porque necesita controlar una infección, por ejemplo. ¿Okay? Lo mismo, por ejemplo, el mal del sistema digestivo en personas que tienen problemas celíacos, intolerancia a la lactosa, se puede encontrar que hay más linfocitos en esa zona. ¿Está? Muy bien, aquí conocemos como VALV, es un mal, ¿sí? Sí. Hay una mucosa. Esa es la mucosa. No te olvides, la mucosa aquí. Pero también está la submucosa, en ambos lados. Pero inicialmente en la mucosa, en la lámina propia de la mucosa, ¿no? Que es el tejido conectivo laxo. Muy bien, vamos a mirar más de... Y cuando miramos aquí, podemos encontrarnos con la submucosa. ¿Qué encontramos en la submucosa? Glándulas mucosas. Aquí, mucosa serosa. ¿Qué esto es? Tejido conectivo, ¿no? Fibras de colágeno con fibras elásticas. Y los pequeños puntitos que vemos ahí son fibroblastos que producen fibras, ¿no? Fibroblastos que están produciendo fibras. ¿Y esto? A ver. Esto que vemos aquí. Normalmente dicen así, mucoserosa para hacer prevalencia que hay más mucosa que serosa. Se usa eso, ¿sí? Pero puede ser mixta, serosa no falla, mixta no falla, mucosa serosa, serosa mucosa, con predominancia mucosa o con predominancia serosa. ¿Está? ¿Esto qué es? Es un vaso sanguíneo. ¿Qué tipo de vaso? É uma Anterior, ¿no? Es una anterior. Ô professor, ali em cima
tinha aquela bem redondinha. Aí, seria. Não, volta, deixa eu ver. Pra baixo da arteríola. Esse daqui tá no vermelho aí. Aqui, ó, à direita. Direita. Parece uma glândula, mas tem esse branco, a luz no fundo. Esta. Não, essa aqui. Parece um Pra dano. cima. Esse ou de cima? Isso. Não, esse. Este. Sí. Miren aquí, a ver. Parece um dano. Ele é ¿Cómo es el epitelio? Parece uma glândula ou não? ¿Cómo es el epitelio aquí? Voy a marcar. É uma glândula serosa. Só que é uma glândula serosa perfeita. Só que daí tem a parte do branquinho ali que dá dúvida. Ah, entendi o que ela faz. Que daí você pode confundir. Esto es una glándula, ¿sí? De tipo seroso. Que é redondinho. Más redondita y porque es más oscura. Y la glándula mucosa, mira cómo es. Es una glándula mucosa. Tiene los núcleos más lateralizados. Y es más blanco también la célula. ¿Ok? Muy bien, aquí vemos que esto es cartílago hialino. Si yo les digo esto es cartílago, puede ser dos opciones, o tráquea o epiglotis. ¿Por qué no sería epiglotis? Porque é elástico. Elástico. ¿Y por qué esto no es cartílago elástico? Tem fibras tanto. Tiene fibras elásticas, pero yo les voy a decir, las fibras elásticas no se pintan tanto con una tinción normal. Normalmente no se ve fibras elásticas. ¿Qué te va a hacer defender que esto es trágico? Muy bien, grupos isógenos, que es más frecuente en cartílago hialino. Matriz limpa, ¿no? ¿Sí? Más limpia. Y en el elástico hay montones de células que están ocupando todo el espacio básicamente, ¿sí? Eso es básicamente, ¿ok? Entonces, cartílago hialino, cartílago de la tráquea. Mismo cartílago en el bronquio, ¿ok? Mismo cartílago. En el bronquio también. Pues vamos a ver cómo no vamos a confundir bronquio con tráquea otra vez. ¿Esto qué es? Adventícia. Aquí adventicia y esto que son. Mas a gente vai melhorando a cada dia. É. É denso irregular. Parece músculo liso denso irregular. Pero esto es denso irregular, colágeno, ¿sí? ¿Está? Músculo liso, a ver, voy a marcar aquí algo. ¿Estos son qué cosas? A ver. É, o espaço do plástico também. A ver, vamos para abrir bien, ¿no? ¿Qué son estas? ¿Núcleo de qué célula? Fibroblasto. ¿Quién produce fibras? Fibroblasto. Fibroblastos. Ô, mas eu tô falando há 20 horas aqui. Disculpe, no me escucho bien, sí, está. Creo que ya estoy quedando sordo, ¿no? Pero estos son fibroblastos. Ahora bien, ¿cómo son los fibroblastos aquí? Son menos que en el músculo liso. Esa es una diferencia. Mais achatado. Probablemente nunca le dijeron a ustedes cómo identificar, diferenciar músculo liso con tejido conectivo denso irregular. Uno de los puntos esenciales es que el fibroblasto vas a ver más espaciado, menos cantidad y más achatado. Y en el músculo liso, los núcleos, en ese caso sí el núcleo, los núcleos de los miocitos son más continuos, van a ser más así, ven continuos.
siguiendo un parámetro. Van siguiendo un parámetro. Y siguen otra línea. Van siguiendo así. Así en el músculo. Listo. Y aquí no tenemos eso. Aquí es más espaciado los fibroblastos. ¿Ok? Fibroblastos más espaciados. Muy bien. ¿Esto qué es? Un vaso sanguíneo. Parece ser una arteriola, pero un poco feo, pero es un vaso. Muy bien, eso era la tráquea. Vamos a pasar ahora a... Opa, me está yendo el tiempo. Bronquio. Llegamos a bronquio. Bronquio es muy igual a la tráquea, muy similar a la tráquea. Primeramente, ahora vamos a mirar algo. El cartílago a nivel macroscópico empieza a ser discontinuo, a terminar, desaparecer. Eso es el primer punto esencial. ¿Okay? Si hacemos un corte transversal de bronquio, vamos a ver también el tubo está revestido por mucosa, ¿no? Está revestido también por mucosa. ¿Cómo es la mucosa del bronquio? Es muy similar a la mucosa de la tráquea. ¿Sí? Epitelio respiratorio. ¿Qué es lo que va a ser diferente en el tipo de epitelio, el tipo de células del bronquio con la tráquea? ¿Recuerdan una célula que empezaba a disminuir? ¿Cuál es la célula que disminuye? O cartílago, professor. Cartílago hialino. Reduz tamanho, reduz quantidade. ¿Qué es lo que disminuye en cantidad? Cartílago hialino. Cartílago hialino, pero las células. Las células aquí que tienen cilios empiezan a disminuir. Entonces yo le pregunto, ¿cuál de los dos tiene más cilios? Es el epitelio de la tráquea mayor que el bronquio. Y también lo mismo con la célula caliciforme, también disminuye, empieza a disminuir de cantidad. Pero después casi es igual. ¿Ok? Y aquí muy importante, aquí es muy importante las células neuroendocrinas. ¿Recuerdan que producía adrenalina? Que ayuda a mantener el bronco dilatado. Es un mecanismo también de mantener permeables las vías aéreas. Eso dentro de la mucosa. ¿Sí? Segunda capa. Si vamos a seguir el esquema de la tráquea, la segunda capa estaría envuelta por submucosa, ¿no? ¿Qué encontraríamos? Submucosa. Eso sería la siguiente capa, submucosa. La submucosa es igual básicamente a la tráquea, también con glándulas mixtas, vasos, nervios. Misma cosa que la tráquea. ¿Sí? Pero a diferencia de la tráquea, entre estas dos capas, nosotros vamos a encontrar una capa intermedia. ¿Sí? Una capa intermedia que permite realizar la apertura y cierre del bronquio. O sea, no cierra totalmente, pero disminuye la luz, que se conoce como broncoconstricción, broncodilatación. ¿Quién permite realizar ese movimiento? El músculo. Músculo liso. Realiza el movimiento de broncoconstricción, broncodilatación. La tráquea no tiene músculo así, por eso no hay tráquea constricción, tráquea dilatación. No hay eso. Imagínense si la tráquea se cerraba por ahí. Era, Nada, no ahora. Muy bien, otra capa que podemos encontrar aquí, cartílago.
¿Qué pasa con el cartílago? Empezamos a encontrar solo restos de cartílago, así en forma de placas, ¿sí? Restos de cartílago, también formando una capa, y se conoce como capa de cartílago. ¿Qué tipo de cartílago? Igual cartílago hialino en placas, ¿ok? En placas. Cada vez va terminando, cada vez va desapareciendo el cartílago, ¿sí? Va terminando. Mirando lo que vimos aquí, ¿no? Cartílago, aquí era bien completo, va terminando aquí en el bronquio, y en los bronquiolos ya no hay más, ¿eh? Vamos a ver cómo no se cierra después, ¿sí? Justamente. Aquí, como empieza a disminuir el cartílago, aumenta el músculo. Y el músculo ayuda a mantener la luz abierta, ¿no? Permeable también, ¿sí? Última capa del bronquio que envuelve Adventicio. es también el tejido conectivo denso irregular, que se conoce como adventicio. Tejido conectivo denso irregular que se va haciendo más laxo, ¿ok? Cada vez más laxo a medida que entra en el pulmón, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pulmón tiene más fibras elásticas para permitir la expansión, cada vez más para permitir la expansión, ¿sí? Não sei se é igual, mas vou voltar um pouquinho atrás. Na técnica láser, a gente tem uma diminuição da quantidade de cartilagem, quando já vai perdendo a estrutura. ¿En la tráquea o qué? Na láser, ¿Qué es lo que acontece? é isso mesmo. Muy bien. Vamos a ver los bronquios. Si yo miro un corte transversal del bronquio, voy a mirar así. Estoy mirando aquí, esto es mucosa, esto es la capa muscular, todo esto es capa muscular. Después, aquí donde están las glándulas, esto es submucosa. Después, cartílago, hasta luego. Y por último, cartílago también. Y fuera del cartílago, adventicio. As plaquinhas. ¿Sí? Profesor, no da para ver bien separado las capas. Y nada, ahora así, ¿no? ¿Sí? No da para ver bien separado, bien sencillo. Esto que vemos aquí alrededor son alveolos. Mirando esta imagen. Esto es mucosa. Ahora bien, si le pregunto algo, ¿cómo no vamos a perdernos esta imagen entre tráquea y bronquio? ¿Por qué esto no es tráquea o no puede ser tráquea? Bueno, tiramos el alveolo por la capa muscular, porque el cartílago es el mismo, el epitelio es el mismo, pero esta capa no tiene tráquea. Si esto no hay en la tráquea, entonces si no lo miramos solo en la imagen, esa capa muscular hace la diferencia, ¿ok? Para que me diga que no es una tráquea, sino que es bronquio. Esa es la capa de músculo. Y aquí tengo cartílago también hialino. ¿Sí? Aquí esta zona sería la submucosa, que en ciertas partes se va a ver mucho mejor.
Y aquí sería la adventicia. Muy bien, preguntas. Aonde está a adventícia? Você pode voltar lá, por favor? Não, no outro, desse. Esse. Ah, esse pequenininho só. Exactamente, porque queda al lado mismo del Tá. cartílago. Muy bien, dudas.